Que Dios te bendiga. Dios me ha dado la habilidad de poder llegar a ser entrenador de líderes. Y para esto quiero poner herramientas en tus manos, ya sea si eres pastor, líder o cualquier persona que está anhelando servir a su Dios. En este libro que quiero hacerte una presentación es el equipo de liderazgo enfocado. Este libro en sí es un manual. Tú como líder, tú como pastor deberías de leerlo. Pero también juntamente con este libro estoy presentando el manual de trabajo, donde tú como líder principal o el encargado de un equipo puedes tomar a tu gente y llevarlos a través de la lectura del libro y luego la aplicación. Simplemente son herramientas que quiero poner en tus manos para que tú y yo podamos mejorar en el crecimiento del reino. Al crecer yo, crecerá el ministerio que Dios me ha confiado. Así que toma este libro, aplícalo a tu vida y juntos hagamos crecer el reino. Que Dios te bendiga. Liderazgo Enfocado Podcast. Equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. Desde el estudio en San Diego, California, esto es Liderazgo Enfocado Podcast. Hola familia de Liderazgo Enfocado Podcast, estamos muy contentos por este nuevo episodio que tenemos el día de hoy para ti y obviamente en esta mesa tenemos al doctor Abel Ledesma con Gracias, ya regresé. Ya volvió. Nunca me había ido, ya pero más el lapso que duramos para volver a hacer esto. Así que aquí estamos contentos, emocionados por un tema y por nuestro invitado también, que hoy vamos a estar platicando varias cosas. Usted, a ver, preséntelo, pastor. Usted. Un gran amigo de hace algunos años que lo conozco, que quisiera decir desde que yo estaba en guardería, pero no. Él estaba pastoreando, está pastoreando, pero no. Creo que te empecé a conocer de tus inicios, de que estabas en Spring Valley, ahí en un lugarcito que David Vázquez me empezó a hablar de ti y que ya se fue con el Señor inclusive. Wow. Y el lugar de encuentro, y de ahí empecé a escuchar de ti. Wow. Y luego entró Víctor, que te conoció y ya tiene años en el ministerio. Hemos desarrollado una relación de ministros y de colegas y hemos pasado juntos. Tú ya no salimos a comer como hemos prometido con las mujeres, ¿verdad? Sí. Nomás tú y yo hemos ido a comer, pero hasta ahí. O sea, es que tienen que pagar una cuota todavía para que puedan ir. Pero Pastor Bea es un pastor de la ciudad de San Diego y una de las pocas iglesias que va a la delantera. Y digo poca porque pues ya ves que habemos muchas iglesias que parecemos la Michoacana aquí en cada esquina. Entonces, pero Dios, gracias a Dios que pues Él está sentando un precedente dentro de la comunidad cristiana. Así que le damos la bienvenida a Pastor Beas. Pastor Ledesma, gracias. Bienvenido. Es un honor, un privilegio, es una bendición y usted sabe que lo estimo y también tengo una admiración muy sana hacia su ministerio. Gracias. Y ahorita que mencionaba estas palabras de introducción, bueno, en primer lugar, gracias por esas palabras y es un honor estar aquí también con ustedes. Pero también, a lo mejor usted no lo sabe, pero yo ya lo seguía también desde antes. Claro, okay. Así que desde que estaban ahí por ¿qué era? La Cardiff, el Skyline. Sí, Hamashad. Yo me acuerdo que me llegaba, nosotros vivíamos cerquitas de ahí y nos llegaba un periódico y en el periódico ahí aparecía la foto del pastor Ledesma. Sí, me acuerdo. Sí, un día quiero ser como él. Así que aquí estamos, gracias a Dios. Un cuadro. Como el mundo la vida nos da oportunidades y considero un gran privilegio, no nomás desde ahorita, sino desde tiempo atrás que hemos tenido esta amistad y que ha sido una influencia muy positiva en mi vida y bueno, a través del liderazgo enfocado, pues yo creo que no nomás mi vida, sino la vida de muchos pastores hemos sido, en verdad, muy bendecidos por ello. Así que gracias por la invitación y considero un honor estar aquí con ustedes. Sí, pastor, gracias por estar aquí, su tiempo. El pastor Gabriel es una de las personas que siempre nos acompaña en Liderazgo Enfocado, los lunes de Liderazgo Enfocado, que ya viene las conferencias también. O las conferencias. Y ha venido a predicar a nuestra iglesia, como también me ha hecho el favor. Hasta tú también estás invitado, me tengo entendido a tu iglesia. Sí. Con abril. En abril, sí. Creo que. O ya fuiste una vez también.
Mande. Un domingo. Fui, ajá. Hizo pero iba muy buen trabajo, iba por muy cierto. Me ha delgada, costado iba muy delgada. Hoy no voy me a ha ir costado delgada. entrenarla, pero desde que empezó a comer tortas de tamal. De hecho, le dije a mi esposa, porque estuvo ahí con nosotros un domingo, y le dije, hey, tienes que invitarla a la conferencia de mujeres. Hace muy buen trabajo, así que felicidades. No, fue pues una ya gran bendición. estoy orando, estoy alimentándome. Estoy alimentándome bien para ese día, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite crear comunidad como líderes y podemos ser unidos. Y ese es un gran mensaje para las generaciones que vienen también de poder aprender de otros ministerios y poder hacer equipo, aunque estemos en diferentes lugares y zonas. Y quisiera, Pastor, si nos puede hablar un poquito de su llamado ministerio. Ustedes, bueno, no sé, porque a veces lo veo en las redes y digo, anda por allá por Nayarit, por Tepic. ¿Es de allá usted? Soy de Tepic, Nayarit, originario. Mangos, donde están los mangos Y así, no, a todo sí. lo que da. Es la tierra prometida ahí. No. Sí, háblenos cómo fue su llamado al ministerio un poquito para que la gente... Gracias, excelente, con todo gusto. Bueno, ya son 30 años desde mi conversión y 20 años en el pastorado. Wow. Entonces realmente por ahí, para ser precisos, un 8 de agosto del 94 fue cuando entregué mi vida al Señor, y por una invitación de mi madre, como toda madre que anhela que sus hijos vengan a los pies del Señor, ella en su deseo y anhelo insistía, y yo le decía, madre, un día, y llegó ese día, en una invitación por la tarde, después de jugar fútbol. A mí me encantaba jugar fútbol. Llegué, estaba recién casado, 4 meses de casado, y recibo la invitación. No me imaginé que esa misma tarde el Señor tenía una cita súper especial, íntima, personal para mí, y ahí entregué mi vida a Cristo. Esa misma tarde que llegué, sin ir a la iglesia, tomé la decisión de entregar mi vida al Señor, y ahí mismo también pedí el bautismo en agua. Entonces, gran parte de la experiencia de ese día tuvo que ver con todo lo que el Señor comenzó a trabajar en mi ¿Fue en corazón. San Diego o en Tepic? Aquí en San Diego, aquí en San Diego, sí, ahí donde en el Cajón Boulevard estaba un templo, una iglesita, era un local que se rentaba, y ahí entregué mi vida al Señor, y ahí también fui bautizado. Lo interesante es que a base de esa experiencia siento de parte de Dios el llamado también al pastorado. No lo comuniqué con mi pastor porque dije, el tiempo Dios lo sabe, y simplemente era darme y servir al Señor. Pero traigo a referencia esto porque de ahí nace también esto que ahora, por la gracia de Dios, hemos hecho como iglesia 20 años, Lugar de Encuentro, y ahí nace también el ministerio de Lugar de Encuentro, porque para mí ese encuentro personal que tuve con Jesús pues hizo un cambio completamente en mi vida, y comenzó a darme nuevas aspiraciones. Entonces prácticamente me enfocó en una vida de servicio. Yo lo pudiera resumir en eso, una vida de servicio al Señor. Wow. O sea que en el 2004 entraste al ministerio. En el 2004, sí, para el pastorado, que son 20 años ya. ¿Y eres primera generación, segunda generación de pastores, tu padre? Bueno, del lado de mi madre hay un trasfondo, casi toda la familia es cristiana, y mi bisabuelo fue uno de los pioneros en el estado de Nayarit. Entonces desde ahí viene la influencia, ¿no? Por ese lado. Y luego mi abuelo, el papá de mi mamá, y de ahí hay varios tíos que están en el pastorado sirviendo al Señor. Entonces mi abuela fue una influencia muy, muy, muy poderosa en nuestras vidas. Yo acostumbraba aún con mis hijos pequeños, antes de entrar al pastorado, pues no tenía las responsabilidades que ahora he tenido, pero tomaba el tiempo para llevar a mi familia al estado de Nayarit, y nos quedábamos con ella. Y era una mujer excelente, una mujer cristiana con valores, con principios muy, muy buenos. Entonces, en cierta manera también fue una influencia para nosotros. Pero el tiempo es de Dios. O sea, al final del día, desde niño miré ese cuadro, sabía que ese era el camino, que era una realidad, ¿no? El poder servirle al Señor y todo eso, pero uno pues resiste en su juventud y todo, pero llega el tiempo donde Dios trata contigo, aunque está joven, tenía 20 años, recién casados, tanto mi esposa como un servidor, y ahí los dos, el mismo día, los dos entregamos nuestra vida al Señor. El testimonio de ella es muy diferente, porque ella, como quien dice, pues me conviene estar al lado de él y estar alineada al fin, pero no fue una conversión genuina en su corazón en ese momento, sino que Dios tuvo que trabajar con ella a través precisamente del primer embarazo de nuestro primer hijo, Gabriel. Dios trató a través del embarazo y le hizo ver que
Dios también tenía planes para ella. Entonces esto es lo interesante de Dios, ¿no? Que Dios sabe cómo trabajar en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso las conversiones de cómo uno viene a los pies de Cristo pueden ser diferentes. Pero porque el corazón Dios lo conoce y sabe cómo llegar a Él. Pero es algo increíble de ver cómo Dios desde ese tiempo nos llama y a su tiempo, 10 años después, sirviendo a la iglesia fielmente, involucrado 100% en todas las áreas donde pudiéramos marcar una diferencia, ser de bendición, dispuestos a apoyar a quien era mi pastor. Llegó el tiempo en donde se nos hizo la propuesta de iniciar una iglesia y tenía ciertos miedos y todo, pero al final del día el llamado estaba ahí y era ya desde mucho tiempo que lo estaba sintiendo. Entonces confié en que era el tiempo de Dios y lo hicimos. Y gracias a Dios, pues iniciamos así este ministerio que hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, nos ha sostenido en lugar de encuentro. ¿Cuál fue su mayor así como temor al momento de que le dicen, inicia una obra y que le encomiendan esa tarea y decir, ahora yo voy a ser él? Porque una cosa es, pues, como uno se alinea a la visión. En mi caso, yo estoy con pastor trabajando y uno se alinea, pero nadie siente el peso de tener en sus hombros, en su espalda el ministerio, la iglesia, más que la persona que está al frente. Entonces, ¿qué es lo primero que vino en su mente cuando le dijeron, inicia una obra? Es una buena pregunta y creo que hablando de liderazgo, creo que es importante esperar el tiempo de Dios. Y por eso menciono de que nunca lo comuniqué a quien era mi pastor. Tuve solamente 2 pastores antes de yo ser pastor. Y en el caso del segundo pastor, también no lo mencioné. Estuve sirviendo, ayudando, apoyando y llega el momento donde él me dice, oye, él me decía, Veas. Dice, ¿nunca has considerado el pastorado? Y yo pues ya lo había guardado por muchos años en mi corazón. Entonces dije, sí lo he considerado. Pues yo he visto ese potencial en ti. Veo cómo te relacionas, veo también la manera en el corazón que tienes de servicio. ¿Y qué te parecería? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que eso es muy importante. Cuando estás bajo autoridad, primeramente antes de ejercer autoridad tienes que aprender a estar bajo autoridad. Y yo creo que uno de los fundamentos básicos para que un ministerio fructifique, dé resultados, tiene que ser de parte de Dios, es un llamado. Entonces, por eso ese era mi miedo, de que si yo tomaba la iniciativa o yo empezaba a tratar de promoverme a mí mismo, yo me podía equivocar, pudieran ser mis emociones, y yo no quería eso, porque dije, al final del día soy feliz sirviendo a la iglesia, sirviendo a mi pastor, sirviendo en el contexto donde yo estaba. Mis hijos también estaban sumamente contentos, chiquitos, todos eran pequeños todavía en ese tiempo. Entonces para mí no era la ambición de tener la posición, simplemente sí sentía el llamado, pero el tiempo Dios lo iba a indicar cuándo. Y la manera en cómo lo hizo, pues obviamente fue a través de mi autoridad, quien estaba como pastor, y que él me dijera, y que él viera, y que él me dijera, yo estoy dispuesto a apoyarte. Es que ese llamado fue confirmado a medida de tu servicio en la iglesia local. No es que voy a buscar una iglesia, plantarla para confirmar mi llamado, porque esos son sueños frustrados de personas que quieren predicar cada domingo, y como tú y yo nos damos cuenta, el domingo llega muy rápido y no nos espera. Ya cuando uno entra al ministerio, cuando está uno debajo con un pastor, uno entiende que yo llevo, como tú decías ahorita, Hanna, llevo una responsabilidad, pero no llevo la responsabilidad de todo. Entonces, si el pastor no está listo para predicar, pues a ver, es muy fácil decir, Dios me dijo que tú vas a predicar mañana, no, espérate, como que Dios te dijo a ti. Pero uno estaba sirviendo, te oigo decir, estaba en mi iglesia local, estaba sirviendo, me imagino que enseñabas, predicabas, o lo que tenías un ministerio que aunque había el llamado, la confirmación vino de ahí. Tu llamado vino de Dios, pero esa confirmación viene de la iglesia local, viene de tu pastor, viene de la gente, y muchas veces hacemos todo lo revés, que Dios me llamó, Dios me confirmó y ya me voy. Espérate, entonces, ¿en qué lugar ocupa el pastor principal para que él vaya confirmando ese llamado en tu vida y vaya moldeando ese porque de por sí, al final de cuentas, él es el responsable de ser esa moldura? Totalmente. Siempre y cuando creen en lo que tú estás haciendo. Y el problema de hoy, que ha habido muchos llamados o muchos llamamientos frustrados porque no se dejan moldear. No sé, y luego yo me acuerdo de 2 personas que han salido de mi iglesia y me dijeron, me voy a ir a pastorear, que Dios me llamó. Le dije, bueno, ¿y cómo te quieres ir? ¿Que te enviemos con bendición o quieres que te comisionemos? Ninguna de las 3.
Pues vete mañana. Yo les abría la puerta el siguiente día. ¿Para qué los quiero aquí? Si no quieren la bendición, no quieren la estafeta o no quieren el respaldo, pues tú lo que quieres es tiempo para llevarte gente, es todo. Entonces, y eso son cositas que uno tiene que monitorear dentro de la iglesia local con sus líderes que está preparando. Y es que al final del día el proceso es importantísimo porque realmente va a traer frustración a tu vida si no es algo que Dios ordenó. Claro. Y no puedes tomar atajos. O sea, Dios, si es Dios quien te ordenó, oye, tú te estás alimentando de la figura que Dios puso ahí en la iglesia como pastor. Así es. Él es el encargado de alimentar tu ser, tu alma, tu corazón. Entonces, ¿cómo no puedes esperar en el Señor a que Dios le indique a Él el tiempo, que Dios le indique a Él el momento en que tú estás listo? Entonces, para mí eso era importantísimo. Y la plataforma que uno pueda tener debajo de esa figura es porque está en la figura esa. O sea, esa plataforma la tenemos porque Dios le dio la visión a Él. Así es. No es porque son míos y yo los trabajé. No, es que tú estás aquí por esa visión. Y yo creo que ese en su tiempo tú lo ibas entendiendo, y algo clave de ti es que estás diciendo, nunca se lo decía, voy a ser pastor, simplemente voy a servir aquí. Él te decía, él te decía que ante... Yo no sé si llegó una oportunidad de haberte invitado, vente a ser uno de los pastores aquí localmente en la iglesia, para poder entrenarte un poquito más. Yo creo que uno tiene que buscar la sumisión en todo ese llamado para que podamos exigir lo mismo. Y vas a ser probado, porque yo recuerdo que cuando él me hizo la primera mención, él me dijo, mira, conozco y hay una necesidad en una iglesia, un grupo como de 15, 18 personas en Idaho. O sea, yo jamás había estado en Idaho y yo nomás conocí aquí San Diego desde que emigré de allá de México. Entonces, el corazón mío estaba disponible para Dios. Entonces le dije, claro que sí. Yo tenía mi compañía, tenía mi trabajo, mis hijos estaban pequeños y le digo a mi esposa, ¿cómo ves? Yo te sigo, adelante. Entonces tomamos el vuelo para conocer a ese grupito, estuvimos en Idaho, estuve predicando con ese grupito. Entonces regreso, yo les digo allá, estoy listo, o sea, todo está en que se acomoden las cosas acá, donde yo estaba bajo autoridad aquí, y así todo era luz verde, cuenten conmigo, dejo mi trabajo y nos vamos para Idaho. Entonces llego aquí y después el pastor se reúne junto con otros líderes, él también estaba bajo autoridad de un supervisor, y el supervisor ya platicando con él dice, bueno, ¿por qué no mejor le damos la oportunidad de que inicie una obra aquí? Entonces se me mencionó el área de Lemon Grove, que fue donde inició lugar de encuentro. Entonces, pero eso para mí pienso que es importante. Si realmente tu ambición es buena, es positiva, no vas a ponerle peros al asunto, vas a estar dispuesto a pagar el precio. Pero si no, o sea, es cuando empezamos a nosotros figurar las cosas, y cuando se mete la mano humana, o sea, los planes de Dios no funcionan. Entonces, tienes que dejar que sea Dios el que trabaje en todo. Y creo que eso fue parte de la base de lo que es este ministerio, que nos ha ayudado el Señor hasta el día de hoy. Y qué importante, yo creo que es una de las cosas que debemos aprender, igual los que seguimos aprendiendo, estamos iniciando en esto, es como dar la honra a nuestras autoridades y saber que Dios los usa, porque muchas veces nuestras emociones se pueden frustrar o lo que, yo pensaría que esta es la mejor forma de hacerlo, o hay gente que arruina su llamado, no sé si es correcto decirlo, arruina su llamado por malas decisiones y no tener el consejo, y se vuelve un capricho, entonces se vuelve, bajo mis condiciones lo voy a hacer, y no hay alguien que te acompañe. Te voy a tomar lo que tú has dicho y lo que el pastor dice aquí. Tú dices, tú tienes tu empresa. Okay. Pero ahora tu primordial tarea viene siendo la iglesia. ¿Qué fue de tu empresa? La dejé. Okay. Esa es una confirmación del llamado. O sea, yo no... y puede ser que estoy en un error, pero entiendo el ministerio bivocacional, lo entiendo. Pero no existe en la Biblia. El ministerio bivocacional para un pastor no existe en la Biblia. Aunque me han dicho, Pablo lo era, sí, pero Pablo no era pastor. Pablo era plantador de iglesias. Pablo plantaba iglesia, dejaba ahí esto y se iba. Y tenía hacía carpas y todo lo demás. Los pastores se dedicaban al ministerio. Y cuando entra alguien que es bivocacional
y dice, así me voy a quedar. Tú no vas a servir ni a tu empresa ni a tu iglesia correctamente. Ahora, entiendo que mi iglesia no me puede mantener, pues sí, porque no te dedicas a ella. Si discipulas gente y estás ganando alma y empieza a crecer tu iglesia te va a poder sostener. Llega un punto en la vida donde tienes que tomar esas decisiones. El problema de que en la moda de hoy es pastor bivocacional, porque quiero mantener mi estilo de vida sin renunciar a lo que tengo y voy a servir a Dios a mi manera. Es cierto. Siendo el pastor de la iglesia. Y voy a entretener a un grupo de 40, 50, 60, pero sigo con mi empresa. Entonces, ahí es donde yo llego a tener problemas. O sea, mejor dedícate de ser un pastor asistente debajo de una iglesia, de un pastor, donde puedas seguir tu anhelo de empresa, pero también puedas seguir predicando y tener un ministerio, tener una célula, lo que tengas que hacer. El problema está de que la falta de sumisión, la falta de pagar, porque te cambia tu estilo de vida. A mí me la cambió. O sea, yo trabajaba cuando yo empecé esta iglesia, inclusive las dos, yo trabajaba para aquí en San Diego, una empresa de 10,000 empleados, me iba muy bien. En el momento que John Maxwell me dijo, vente a trabajar conmigo, la pensé y me dieron menos. Ellos dicen que me dieron más, no, me dieron menos. A mí me pagaban por hora. En esta iglesia también, yo renuncié a Enjoy para estar con la iglesia. Pero ¿qué quiere decir con todo eso? Sí, porque le creía a Dios, ese es mi llamado. Y por 2 años esta iglesia a mí no me dio dinero. Y no lo quería porque yo tenía mis ahorros, salía mucho en ese entonces, y la verdad yo quería que la iglesia estuviera equipada. Y la verdad, Dios te va a cuidar si en verdad estás en esto. Pero tú tomaste decisiones porque creíste en ese llamado. Hubo una confirmación en que tus líderes empezaron a confirmar ese llamado y te abrieron y te empujaron. No te detuvieron y la prueba está de que sigues. Sí, no, y pastor sabe, ahorita que menciona y refiere la escritura, ¿no? En ese sentido de que el pastor es llamado a cumplir ese ministerio, pero también aparte de la escritura, creo yo fuertemente que el Espíritu Santo también te redarguye. Si te ves involucrado haciendo otras cosas, otros negocios que Dios no te llamó a cumplir, vas a luchar con el Señor, porque tienes que definirte, tienes que enfocarte en lo que Dios te llamó a hacer. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Exacto. O sea, si tu llamado es el tesoro que tú valoras, le vas a dar todo el enfoque a eso. Y si no, entonces el problema es que no vamos a ser efectivos. Y hablando de liderazgo enfocado, creo que es muy importante entender que cuando Dios nos llama a cumplir una tarea, tenemos que estar enfocados. Me encantó la frase que usted lanzó en uno de las sesiones de liderazgo enfocado, que lo que te enfocas se expande. Y eso me quedó marcado porque es cierto. O sea, el problema en nosotros es que queremos andar en muchas cosas y no nos definimos por lo que realmente Dios nos llamó a cumplir. Yo pienso que entre más definido, aunque sea poco, pero bien definido en lo que te estás enfocando, va a haber mejores resultados. Y a veces decimos, el que mucho abarca, poco aprieta. Y sí sucede. Entonces sí es muy importante, yo creo que no solamente ver lo que la palabra te enseña, pero también el Espíritu Santo, porque es tu relación con Él, con el Señor. Y cuando hay llamado, Dios te va a abrir puertas, te va a poner a la gente correcta para que te sigan apoyando. Yo voy a contar aquí una historia, y yo sé que no estoy entrevistándola. Yo la conocí a ella en Ciudad Obregón, como pastora. Cuando ella se vino para acá, y que estaba trabajando y cuidando a un viejito, no sé qué era, y que agarrabas a las 4 de la mañana el camión, yo dije, no, ella no está hecho para eso. Lo puede hacer, pero tiene un llamado. Tiene algo en su vida que no se lo puede uno quitar. Dios ya se lo había dado. Y fue cuando la empecé a invitar que se viniera con nosotros. ¿Por qué? Porque son confirmaciones del mismo Dios del llamado que tienes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ella tiene mucho que ofrecerle al reino, haciendo lo que Dios la diseñó que hiciera, que mandarla a cuidar. Y yo sé que si le manda a cuidar a un anciano, qué bueno, lo vas a cuidar, pero no es tu llamado. Hay gente que es más experta que ella en cuidando a ancianos. ¿Okay? Sí. Entonces, mejor hay que zapatero a su zapato, y hay que dedicarnos. Y eso fue todo lo tuyo. Llegó un momento que tu empresa te dio, pero ahora tu iglesia te cuida. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con ese llamado. Y ahora tienes otras iglesias que ven que te ven a ti y están bajo tu cobertura, porque es lo que tengo entendido, que tienes iglesias. Eso no hubiera pasado con la empresa que tienes. Así es. Entonces son cositas que tú le fuiste diciendo sí a Dios en cada paso de tu vida.
y lo disfrutas, ¿no? Yo pienso que estar en la voluntad de Dios siempre vas a disfrutarlo. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, creo que alinearnos siempre a la voluntad de Dios trae esa satisfacción a tu vida, que no es fácil. O sea, al final del día son 20 años que hemos caminado como pastoreando esta iglesia y no ha sido fácil. Y yo creo que una de las voces que me han ayudado a mí a entender este ministerio ha sido Pastor Ledesma. O sea, definitivamente creo que es una de las voces que escucho, porque él también ha caminado y ha servido y ha hecho iglesia por muchos años. Entonces creo que como pastores es importante también abrirnos a ver la experiencia de otros pastores, de cómo ellos han caminado. Uno de los grandes desafíos que yo me topé en una ocasión en el ministerio y que no hallaba ya qué hacer, porque me detengo mucho, quizás mi carácter a veces no mucho me ayuda, soy muy paciente y es el enfrentar las actitudes negativas en el ministerio. Y me recuerdo que le pedí un consejo al pastor Ledesma y me dijo, no lides con eso, porque las actitudes, o sea, al contrario, se reproducen, en vez de cortarse, se reproducen, y si tienes un negativo al rato vas a tener, si no paras eso o no lo confrontas. En lo que se enfoca se expande. Se expande. En lo bueno o malo, entonces, lo que sea. Bueno. Entonces, y es cierto, ¿por qué? Porque no se trata al final del día, uno ama a la gente y en amor por la gente te detienes, pero te das cuenta que también hay actitudes que al final del día lo que van a hacer es frenar tu avance en el ministerio y tienes que hacerlo. Entonces, lo que quiero decir, hay que escuchar voces que van delante de nosotros y que Dios ha puesto ahí para bendición a nosotros. Este libro, que lo que tú estás diciendo y lo que hemos hablado, lo escribí con ese propósito. O sea, y no para que lo compren, pero cómprenlo. Liderazgo en proceso. Okay. El cómo poder ayudar a la siguiente, porque estamos viendo cambios increíbles. A través de ciclos que he pastoreado en la iglesia, en 2 iglesias he visto muchos cambios en la iglesia. Pero se está levantando una generación muy apasionada por Dios. Sí lo veo, que están apasionados. Pero no están siendo corregidos correctamente. Se está levantando una multitud, pero no una congregación. Okay. Y todo va a depender de qué también estamos desarrollando líderes, porque la juventud necesita aprender, como te dijiste tú, de los que van enfrente. ¿Entiendes? ¿Y por qué? Porque si no aprendemos de eso, lo que va a pasar es, vamos a cometer los mismos o peores errores de que nuestros antepasados. Totalmente. Y pagas el precio. Al final del día pagas el precio porque no ves los resultados que quisieras ver. Y hablando ahorita que están comentando acerca de los cambios, ¿cómo ha enfrentado son 20 años que tiene en su iglesia y usted, pastor, acabamos de cumplir 25 en CFC, ¿verdad? Ya vamos a 26. ¿Cómo han enfrentado los cambios y cómo voy a juntar igual el siguiente punto porque creo que tiene mucho que ver en qué manera afecta el no dar apertura a ver la pertinencia de los tiempos, o sea, lo que está pasando, lo que están viviendo las nuevas generaciones, porque ustedes lideran iglesias que tienen personas que, como lo dicen, pues hay gente que ya se va a ir al cielo, ahí está, y se va a seguir igual, pero vienen otros detrás que son muy distintos, y vienen otros todavía más, los niñitos que van a ser más diferentes todavía. Entonces, ¿cómo manejan ustedes estos cambios? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que los ayuda a ustedes a ser pertinentes y también a decir, sabes que yo quiero que todo esto, aunque haya tantas diferencias generacionales, funcione? Y yo sé que es Dios, pero en cuanto a su labor pastoral, ¿cómo manejan eso? Para mí va a ser esto. Yo tengo clara la visión que Dios me puso, el llamado que Dios me dio y los principios que he creído de la palabra que no son negociables. Va a haber cambios y muchos de esos cambios son modas, son gustos. Eso sí es negociable. Pero lo otro no lo es. Por ejemplo, el valor del compromiso, el valor de creer en la palabra, el valor de mantener una vida íntegra, de santidad, el valor de tu visión, lo que Dios te dio, porque si estoy cambiando de visión cada rato, entonces estoy escribiendo el segundo libro de Apocalipsis, es todo lo que estoy haciendo, ¿okay? Porque va a haber muchas visiones, pero si yo me mantengo enfocado en lo que Dios me llamó a hacer y sigo firme en lo que creo de todo corazón, eso se llama ser enfocado. Entonces van a venir las modas, entonces, ¿cómo puedo usar? Y ahí es donde entra el espíritu de los hijos de Isaacar.
entendidos en nuestros tiempos. Entonces, yo tengo que entender que hay una generación nueva, totalmente diferente a cuando yo era joven. Deja tú ahorita, cuando yo era joven. Hoy se usan pantalones rotos como moda. En mi tiempo era pobreza. No, están muy caros. Están muy caros. Sí, si los hubiera guardado, me hubiera hecho rico. Vendo todo, porque ahora pagan por un pantalón roto. Antes los tirabas o los remachabas. Pero son modas. Son modas que uno tiene que entender que no estás alterando ni adulterando la palabra cuando aceptas a esta juventud, porque si la iglesia no los acepta, los va a perder. Tenemos que saber cómo trabajar con ellos y enseñarles de que no anden de iglesia a iglesia, que no busquen. Yo te voy a decir esto: si hay un conocido famoso, allá vamos corriendo. Y dice la Biblia que tengamos cuidado de eso. Porque si te dicen que aquí está, no, acá está lo nuevo, está bien que vayas a la conferencia, pero cada vez de ir a visitar iglesia más porque va a llegar un pelón que te llama la atención y que esté brillando, pues yo tengo problemas, porque si hay compromiso en tu iglesia y los dejas por irte a hacer lo que vas a hacer, entonces ahí es como decirle a tu esposa o a tu familia: no cuenten conmigo porque voy a ir con la vecina o voy a ir con otra familia a ayudarlos. Y yo sé que ustedes me necesitan, pero ustedes son de casa. Y voy a dejar de hacer mis funciones de casa para ir a cumplir en otra casa. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Primera de Abel 2:5. Así que hay que entender los tiempos que vivimos para poder hacer. Para mí ha sido el factor. No sé tu experiencia, pastor. Sí, no, escuché una frase que también en lo personal redarguyó mucho mi vida, porque creo que una de las áreas difíciles y creo que el liderazgo enfocado de próximos eventos que vienen de liderazgo enfocado va a hablar sobre cambios. Lo cual me encanta y por eso no me lo quiero perder, porque escuché esta frase: el no ser claro es ser cruel. Y creo que esa es una de las cosas que a mí en lo personal me golpeó, porque yo asumía, al tratar siempre de modelar un ejemplo de servicio, de actitud correcta, de amar a la gente, esperas que los demás hagan lo mismo, ¿no? Sin embargo, te topas con personas que no lo captan de esa manera. Entonces tienes que empezar a ser claro en cuestión de la visión, de el por qué haces o por qué estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, obviamente en los cambios que la iglesia está enfrentando, yo recuerdo que escuchaba muchas veces a pastores frustrados por situaciones, cosas, y yo duré en mi luna de miel, yo creo que unos 7, 8 años como pastor. Yo decía, pues yo creo que soy un excelente pastor, porque en la vida he tenido ningún tipo de problema con líderes ni nada. Entonces, pues, yo, pobrecitos de esos pastores, ¿no? Pero llega el punto donde me doy cuenta que hasta ese punto, y me voy a abrir, yo creo que nunca lo he hecho, pero me voy a abrir, es bueno porque somos líderes, pero llega el punto donde llegué a no disfrutar la iglesia. Y siendo yo el pastor. Entonces, eres el único, Imagínense. Entonces, y la razón fue porque empecé a darme cuenta que yo estaba cediendo mucho. Al no ser claro, estaba cediendo mucho a conceder las preferencias o deseos de otras personas, cuando no era mi corazón. Entonces, a mí me ha gustado el lanzarme en Tijuana abrí una obra y la dejé ahí bajo un pastorado. En Tecate abrí otra obra y la dejé bajo un pastorado. Entonces, en ese tiempo me lancé a abrir una obra en Tecate y comencé a darle, empezamos, siendo yo pastor acá, empezamos ahí abajo de una cochera y por un matrimonio que vino a buscar consejería, le impactó la palabra y me dijeron: pastor, tenemos amistades ahí en nuestro vecindario que les encantaría escuchar. Empecé a ir una vez por semana y al rato ya resultó en que se estableció una obra de una manera muy orgánica. Pero cuando en ese lapso de tiempo yo estaba empezando a tener mucha aflicción por los cambios, porque yo miraba una iglesia diferente, hablando ahorita el pastor Ledesma acerca de conectar con la nueva generación, crear un equipo de liderazgo donde también tuviéramos jóvenes. En ese tiempo yo me había rodeado de personas ya de mi época, pero con ciertas ideas que no querían cambiar. Que no querían cambiar, ese era el punto, que no querían cambiar. Entonces es difícil. Porque empiezas a darte cuenta que si sigues bajo ese patrón vas a perder a la generación y yo tengo hijos, a mí me encanta ver que mis hijos estén ahí en la iglesia. Entonces, y no nomás es eso, simple y sencillamente porque los cambios, quieras o no, se tienen que dar porque te va marcando los tiempos, pero a veces te resistes a eso. El punto es que tuve que, en ese tiempo yo no estoy disfrutando la iglesia,
yo creo que sería buena idea mejor dejar esta iglesia aquí, yo me enfoco allá en Tecate, no tengo ningún problema. Pero Dios trató conmigo, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo empieza a tratar contigo, y ya cuando el Señor trata contigo, ya no hay vuelta de ojos, tienes que ser claro. Y fui claro, y sí, hubo reacción inmediata, casi a la misma semana, se me fueron líderes importantes. Y sí, tenía cierto temor, dije, pues, ¿qué va a pasar con la iglesia? Porque eran líderes que tenían influencia en la congregación. Sin embargo, Dios en su amor, en su misericordia y bondad, nos ayudó y siguió la iglesia. Hasta el día de hoy aquí estamos, pero esa es una de las experiencias sobre el cambio que en lo personal me marcaron. Y la razón por qué es porque yo, al detenerme y no ser claro, asumiendo que la gente conocía mi corazón, pero muchas veces la gente, aunque lo ven, necesitan oírlo, necesitan decírselo. Este es nuestro corazón y esta es la manera en cómo Dios nos está dirigiendo. Entonces tienes que ser claro, si no te vas a convertir en una persona bien cruel. Y a lo mejor usted puede chocar con algunas cosas que no pensaría, como que no sé si hubiera hecho esto yo, pero ha sido un reto, me imagino, para usted poder decir, y tiene sus hijos, eso a lo mejor también su hijo está ayudando, ¿verdad? En un área de... creo que es de experiencias, de recibir gente y todo, entonces es el rodearse de a lo mejor de gente que viene detrás de usted y oírlos. Yo creo que una de las cosas que he aprendido en cuestión de la generación joven, son excelentes en conectar. Y yo creo que la iglesia, su primer, ¿cómo puedo decir? El primer paso para lograr hacer iglesia es hacer conexión con la gente. Entonces no puedes llevar a nadie a ningún lugar si primero no te conectas con ellos. Y una de las cosas que me ha bendecido la vida de esta generación joven es que tienen esa facilidad de hacer conexión. Entonces, cosa que quizás nosotros, por ideas, por maneras de pensar, nos costaba trabajo y tratábamos de decir, bueno, si esta persona piensa como yo, entonces sí me conecto, y si no, pues no me conecto. Pero ellos no, simplemente como se pueden acercar con una persona adulta, como con un joven, o sea, tienen una gracia para eso. Entonces eso a mí me empezó a ver esa necesidad de ser una iglesia que conecta con la gente, y creo que eso ha sido una influencia muy positiva en cuestión de los jóvenes, de los muchachos, que te das cuenta que tienen esa libertad de poderlo hacer, ¿no? Que es súper excelente. Pero también entra el reto del crecimiento que hablaba el pastor Ledesma, y creo que esa es una de las cosas que es importante para esa generación, entender que la base que te va a sostener en cualquier ministerio, en cualquier área donde Dios te llame a cumplir algo, tienes que crecer. Hace unos meses, hace un año, cuando me doy mis vueltas para allá, para mi ciudad natal, Tepic, me dice mi hermano el mayor, dice, ¿te acuerdas del pastor que cuando yo era niño, que mi mamá nos llevaba, pastor Joel H. Rivas, que todavía vive, y él dejó un legado tremendo, precioso allá en el estado de Nayarit? El caso es que me dijo, anda por aquí en la ciudad, porque él estaba también trabajando en una iglesia en Phoenix. Me dice, ¿te gustaría que lo invitara a un café y pues para que platiques con él? No, pues para mí sería un privilegio, ¿no? El caso es que lo invitó y se dio en mi visita para allá, de vernos ahí en la casa de mi hermano, y ahí estuvimos, cantamos unas alabanzas, pero es un hombre con mucha sabiduría. Y una de las cosas que me encantó, dos cosas que me impresionó, porque era el tiempo de pandemia, y yo andaba medio preocupado porque teníamos renta, el lugar, y bueno, era un desafío, no estábamos haciendo iglesia presencial, entonces era un reto, y le externé eso, ¿no? Le digo, ahorita estamos en una situación muy complicada, y me dice, hermano Gabriel, no se preocupe, acuérdese de esto, el que invita, paga. Entonces, si Dios lo invitó a hacer esto, Él se va a encargar, Él va a suplir. Y es cierto, o sea, al final del día tengo que confiar en el Señor, y Dios lo hizo. Pasamos la pandemia y ahí no quedamos mal, pudimos cumplir. Nos extendieron gracia durante la pandemia, también debo reconocer eso, en el lugar donde estábamos, pero al final del día me impactó eso. Y el consejo también que a mí me impactó mucho fue una de las cosas que me dijo él, el crecimiento, la felicidad es el resultado de tu crecimiento. O sea, la felicidad es el resultado de tu crecimiento, y es un principio, porque lo puedes aplicar en cualquier área. En tu matrimonio lo puedes aplicar como líder. O sea, entre más tú crezcas, vas a ser feliz en lo que haces. Dejas de crecer, te vas a frustrar.
Entonces yo pienso que la generación joven, eso es algo que no deben de perder de vista. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir mejorando. Y sí hay muchos muchachos, digo, yo los tengo, que veo que están apasionados por aprender. Y que Dios los ha levantado de manera increíble, o sea, que tienen sabiduría, tienen gracia. No es el sentir de todos, pero yo motivo a que eso sea parte de su vida, el crecer. No solamente conectar bien con la gente, pero también crecer. Wow. Y para una última pregunta. Si ahorita les preguntara qué es lo que están disfrutando de su iglesia, yo sé que es como, a lo mejor hay muchas cosas que a lo mejor están cargando, pero ¿están disfrutando la iglesia en esta temporada que están viviendo ustedes? ¿Y qué es lo que están disfrutando hacer? Yo lo que disfruto de mi iglesia y lo que estoy disfrutando en este momento es que estoy haciendo lo que me agrada, lo que Dios me llamó a hacer, y lo disfruto. Ayer le contaba a 2 o 3 personas, se me fue el sueño a la 1 de la mañana. Yo creo porque tomé café tarde. Y como me estaba ahí moviendo en la cama, dije, no, como tengo una oficina a un lado, me fui. Fue cuando saqué el segundo tema de la nueva serie, saqué la lección de abril, saqué otras cosas que tiene, o sea, me rindió la mañana. Cuando me quise ir a acostar ya no me podía acostar. Yo no me acosté hasta ayer en la tarde, después del servicio. Pero porque para mí, mi físico estaba cansado, pero yo me sentía bien, o sea, porque había logrado. Claro. Fue para mí algo productivo. Y disfrutar el ministerio para mí es este momento ahorita. A la edad de que he aprendido de mis errores, los voy a seguir cometiendo, pero van a ser nuevos, voy a estrenar. Pero trato de aprender de mis errores para no volver a cometerlos. Y estoy disfrutando. No me tomo las cosas en serio, tomo el reino de Dios en serio, me he llamado en serio, pero las cosas no las tomo en serio. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que tienes ahí, y disculpen que voy a pasarme el desafío más grande o los desafíos. Todavía el hecho de que cuando la gente viene y te dice, me voy a ir de la iglesia, ellos lo saben, ellos lo oraron, Dios les dijo y uno es el último en saberlo. Eso para mí me cuesta, todavía me cuesta, porque no es el plan bíblico, no es el proceso de Dios. O sea, uno como pastor y líder o cabeza de esa iglesia no está pintado. Yo siempre, ustedes me han oído, háganme partícipe de sus decisiones, no recipientes. Por eso Dios me puso aquí. No porque Dios me dijo, sí, pero yo tampoco estoy pintado. Y hay bendición en ello. Y hay bendición. O sea, yo no te voy a poder detener si te quieres ir, pero por lo menos déjame darte un consejo, que así como una de los pastores, que no voy a mencionar su nombre, vino y me dijo, Dios me dijo que fuera a pastorear, se fue a pastorear, y lo bendecimos, le dimos dinero. En la pandemia cerró la iglesia, entonces ya aquí estamos, pastor. Y dije, espérate, más tengo una pregunta, ¿Dios te dijo que la cerraras? Wow. Es lo único, que tú usaste a Dios para abrirla, pero nunca me mencionaste que Dios te dijo. No, y dije, Señor, gracias porque tú eres justo, Padre. Y se quedó, no, pues fue la pandemia. Entonces tú la cerraste por la pandemia, no porque Dios te dijo. Por eso importante. Es ahí donde usamos el nombre de Dios en vano. Y cuando mucha gente viene con ese plan de que ya hablaron, de que ya pidieron consejo, pues yo nunca lo supe. O sea, eso ha sido mi reto. Pero todo lo demás, yo lo disfruto. Sí, hay gente que me entristece cuando se van, porque pues no esperas de gente de eso, pero me repongo rápido, ¿verdad? Y hay gente que me entristece cuando no se van, porque digo, Señor, a ellos son los que tienes que llevarte con el hermano Veas, llévalos para allá, Padre, ¿verdad? Pero ahí me los tiene porque son parte de la cruz. No. Avísenme. Sí. Y usted, Pastor Veas, ¿qué está disfrutando y qué retos está viviendo? Yo creo que en base a la experiencia del tiempo atrás, ahora lo que puedo decir es que estoy disfrutando la iglesia y me abrí en decir que hubo un tiempo, una temporada que no lo estaba haciendo, no lo estaba disfrutando, y creo que mucho tiene que ver con el ambiente. Ahora sí que yo soy una persona de ambiente, o sea, a mí me gusta disfrutar, me gusta reír, me gusta pasarla bien, y yo sé que hay momentos para estar serio, pero también es importante eso, y creo que el ambiente de aceptación creo que es sumamente importante en el ámbito de la iglesia, de hacer ministerio, porque
hay mucha necesidad. Vivimos en un tiempo, una sociedad donde es rechazada, donde es marginada, donde hay mucha discriminación. Entonces llegar a una iglesia donde no hay ese calor, donde no hay esa conexión, ese abrazo, pienso que es lo peor, ¿no? La iglesia tiene que ser ese lugar de refugio, tiene que ser ese lugar de conexión, ese lugar de encuentro, donde se encuentren con el amor del Señor, y somos un reflejo del amor de Cristo. Entonces creo que ahorita, gracias a Dios, Dios nos ha ido permitiendo establecer esa cultura donde hay aceptación, donde hacemos ya a un lado nuestras ideas, prejuicios que a veces limitan el potencial de la iglesia. Y eso es lo que a mí me hace disfrutar la iglesia, definitivamente. Hay muchos más elementos, ¿no? Pero creo que una de las cosas sumamente importantes para mí es el ambiente que se respira dentro de nuestras reuniones y de lo que está sucediendo. Aún en el contexto de casa, o sea, cualquiera de nosotros, pues ¿quién quiere estar en un lugar donde no hay paz, donde no hay amor, donde no hay ese tipo de conexión? Entonces, creo que la iglesia debe ser ese lugar donde la gente diga, wow, me encanta llegar aquí. Cuando yo saludo, me encanta al dar inicio a las reuniones, estar ahí en la puerta, y al terminar también me pongo en la puerta, y me encanta ver que la gente expresa eso. Si me saludaron 10 veces, fueron pocas, y si me expresaron, qué iglesia tan amorosa. Entonces, ese tipo de ambiente, de cultura, creo que es muy importante. Y para contestar la pregunta, eso es lo que me ha hecho ahora en esta temporada disfrutar la iglesia, disfrutar que hay ese tipo de ambiente, la cultura que se respira, que no estamos donde todavía quisiéramos estar, hay mucho todavía por hacer, pero con la ayuda de Dios, queremos llegar ahí. Qué bien. Pues quiero agradecerle su tiempo, Pastor. Gracias, un placer. Y también, pues, Pastor, estar aquí. Hoy, este día que está saliendo este episodio es lunes 25, así que hoy tenemos liderazgo enfocado. Hoy, lunes 25. Wow. Así que nos va a venir, Pastor. Si no viene. Vamos a estar, ya coordinamos. ya quedó. Todo mi equipo todo el equipo le manda las cámaras a donde está. Sí, aquí va a salir. Todo el equipo de liderazgo ya tienen la cita para vernos aquí a las 6:30 en el estacionamiento de la iglesia y entrar todos juntos. Excelente. Para estar aquí. Y va a ser una gran clase. Los cambios que nos cambian. ¿Qué nos puede decir de eso? Invite a la gente para que venga. Y si no cambias, te van a cambiar. Wow. Y si quieres crecer, tienes que aprender a hacer cambios. Porque los cambios a veces los hacemos para mal. Entonces, hay mucha gente que se topa con cambios que no les sirvió, que tronaron, que no les salió. ¿Pero por qué? Porque no te preparaste para ese cambio. Entonces, es lo que voy a tratar ese asunto de el cambio. Si lo haces o no lo haces, te va a cambiar. Cierto. Y si tú no cambias, la gente sí te cambia por algo. Wow. Por algo. Así que no se lo pierdan hoy. A las 6:30 se abren puertas. Recuerden que tenemos la página de liderazgoenfocado.com, donde está todos los recursos, los libros, cualquier cosa están ahí en esa página. Cualquier pregunta, ahí está la información de contacto, teléfonos. No se pierda Liderazgo Enfocado. Igual, si estás escuchándonos de otra ciudad, lo transmitimos a través de Facebook o incluso de la misma página de Liderazgo Enfocado, que es en YouTube. Y que lo compartan también con amigos y familia. Sí, comparten, manden el link. Si alguien no puede asistir o por distancia, pues ahí está todo. Incluso los bosquejos se suben a la página. Así que es un gran recurso para pastor, excelente herramienta, líder, empresarios o gente que desea aprender más acerca del liderazgo. Así que nos vamos a ver hoy a las 6:30 en Liderazgo Enfocado, y muchas gracias. Un placer. Por estar aquí. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Nos volveremos a ver en otro episodio más de Liderazgo. Así es. Okay. Nos vemos. Nos vemos. La próxima semana regresamos con la conclusión del tema Las actitudes que le dan altitud. Enfoca su liderazgo. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast, y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana hoy. Uno de los anhelos de mi corazón, aparte de ser pastor de una iglesia, es entrenar y desarrollar líderes. Por eso me he dado a la tarea de cómo trabajar con líderes, de cómo educar a líderes, de cómo reproducir líderes. A través de esta publicación, Liderazgo Enfocado,
Estoy dándote herramienta, pastor, porque los tiempos han cambiado. Ha sido diferente el hacer iglesia. Es difícil reclutar y entrenar líderes. Bueno, en este libro, Liderazgo en Proceso, te va a ayudar a cómo escoger gente a la siguiente generación y pasar con ellos una jornada donde puedas pasar la estafeta con ellos y el ministerio siga creciendo. Así que este libro, el Liderazgo en Proceso, es un libro que va a cambiar tu vida, es un libro que va a ayudar a tu equipo a mejorar y darle un legado al ministerio que Dios te ha confiado.